Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Y como siempre, yo quisiera hoy seguir compartiendo la palabra del Señor. Y el tema que me trabaja hace rato es el tema de la justicia divina. Puesto que el Señor Jesucristo anunció a los discípulos: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando el Señor Jesucristo les sugirió esto a los discípulos, ¿qué era lo que le estaba diciendo? ¿De qué tipo de justicia estábamos hablando? ¿Cuáles eran las acciones que los discípulos debían tomar para, obviamente, poder practicar este principio de la justicia divina en sus vidas y poderlo manifestar a la sociedad en términos naturales? Bueno, señores, para hablar de ese principio que le puse, que en el cual yo he meditado y le quiero poner como fundamento de esta disertación, de esta enseñanza, que sé que será de bendición para muchos, yo quiero ponerle a este tema hoy: los verdaderos jueces de Dios en la tierra. Yo quiero que usted agarre ese tema: los verdaderos jueces de Dios en la tierra, los verdaderos jueces de Dios en la tierra. ¿Quiénes tienen la capacidad y la autoridad para juzgar? ¿Quiénes han sido constituidos para juzgar, para emitir sentencia, para condenar, para absorber o para liberar? ¿Quiénes han recibido tal autoridad? Si nosotros no podemos observar una característica que el Señor nos dejó muy clara y evidente, está establecida, yo creo que en Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Primero es que debe tener el Espíritu Santo. Uno, esa es la principal característica de una verdadera autoridad, en todo el sentido de la palabra, tanto espiritual como natural. Debe tener la presencia de Dios. Uno. Dos, debe tener el ungimiento, o sea, la capacidad dada por Dios para poder juzgar en todos los planos. Digan esto, señores, lo que les estoy diciendo. No estamos hablando solamente de tribunales humanos, Entonces, me ha enviado, dijo el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por tanto me ha enviado, me ha ungido para ir a libertar a los que están cautivos, ir a hacer apertura de la cárcel a los que están en prisión, a llevar gozo y alegría a los enlutados, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Señores, estamos hablando de una autoridad que trasciende las esferas naturales. Y estamos hablando de un poder y una autoridad especial que obviamente nos está refiriendo a las autoridades que humanamente juzgan en el plano natural. No dejando por ello de reconocer que también tienen una autoridad y tienen un poder delegado por Dios, y son autoridades que Dios obviamente permite que tomen acciones dentro del plano natural para que haya un orden, para que haya paz. Porque obviamente dice el apóstol Pablo, que era conocedor de estas cosas, en Romanos 13, que sométase toda persona. No se está refiriendo al que es creyente, al que no es creyente, al que es hijo de Dios, al que no es. Se está refiriendo a toda persona, para los que obviamente creen que no pueden o no deben sujetarse a las autoridades legalmente constituidas, humanamente hablando, que están civilmente constituidas. Muchos dicen que no, que ellos no se sujetan a eso, pero eso es relativo y no todo el mundo le cabe decir esa palabra. Yo voy a más adelante a analizar ese punto, porque hay muchas cosas que se dan dentro de lo que es ese análisis que son un tanto relativas. Yo quisiera iluminar a muchos que tienen una mala confusión de que obviamente, porque ellos son gente creyente, porque le sirven a Dios,
dicen, no, yo no tengo que sujetarme a ninguna ley humana. Está errado, hermano. Y la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades terrenales. No nos estamos refiriendo de que vamos a ir al cielo y nos vamos a sujetar a Jesucristo, al Padre, a los ángeles, perdón, a cualquier autoridad celestial. No nos estamos refiriendo humanamente hablando en el plano humano. Hay que sujetarse y obedecerlo por causa de Dios, dijo el apóstol Pablo, porque ellos obviamente fueron establecidos por Dios para un propósito de que haya orden, que esto yo lo he llegado a llamar la autoridad delegada por Dios al hombre, que muchas veces no entran al propósito de Dios. Bueno, ¿por qué yo digo esto? No entran al propósito de Dios porque el que tú tengas autoridad delegada y tú tengas una asignación en el plano humano para que haya orden social en la tierra, no implica de que tú seas un hombre o una mujer espiritual y que tenga una asignación en cuanto a lo que es la misión de dar vida diríamos de ser un sacerdote en la mano de Dios. Todos los hombres tienen una asignación y obviamente eso se convierte en un servicio hacia Dios. Cuando tú temes a Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces eso se convierte en un sacerdocio, porque la Biblia dice que hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones y todas estas cosas es Dios que se la da al hombre. Aún el que barre con una escoba, el que trabaja en las casas municipales, en los ayuntamientos donde se recoge la basura, aún eso están bajo un servicio. La Biblia habla del servir, y en el servir hay una multiplicidad de aspectos en el cual el hombre se desenvuelve, y alguien dijo que quien no nace para servir no sirve para vivir. Todos nacemos obviamente para servir unos a otros y primeramente a Dios. Todos nacimos para servir, fuimos diseñados para eso. Pero bien, el apóstol Pablo en Romanos 13 dice, porque las autoridades, los magistrados, los jueces no están para infundir temor o miedo, diríamos, al que hace el bien, sino al malo, porque no en vano lleva la espada. Cuando me está hablando de la espada, me está refiriendo al conocimiento que obviamente Dios le entregó a esas personas para que juzgasen, para que administrasen, para que dirigiesen, para que guiasen a las grandes masas, a las multitudes. Podemos decir entonces que estas personas son líderes conforme a un propósito y un diseño eterno para un orden social, que eso muchas veces no está conectado a la realidad espiritual, porque muchos impíos, Dios permite que suban al poder y gobiernen e incluso castiguen a los mismos hijos de Dios que conocen la voluntad del Eterno. Y eso lo tenemos como un ejemplo fehaciente en la Biblia. Del pueblo de Israel era castigado por estos faraones, por estos reyes que no conocían a Dios, y Dios tenía que castigar a estos reyes y quitarle incluso sus cabezas por causa de sus profetas, dice la Biblia. Ahora bien, alguien dijo con relación a esto de juzgar, que yo hice un comentario y le llamé y le dije, mira hermano, está sucediendo esto y esto y esto, así que ora, etcétera, etcétera. Entonces subió un spot, dijo, hay personas que se creen con la autoridad y el poder para juzgarte. Él sabe de quién yo estoy hablando, el cual yo lo reconozco como un hombre que tiene mucho conocimiento. Es de República Dominicana. Se creen con la autoridad y el poder para juzgarte, y apenas han visto 2 o 3 cositas por de ti, conocen un ching de lo que tú le has dicho, pero no conocen tu historia, no conocen tu procedencia, tu qué sé yo qué. Quítale ese poder, desautorízalo. Digo, aguántate, aquí hay un problema. Tú no puedes desautorizar a quien obviamente Dios ha autorizado y ha aprobado y ha señalado y ha nombrado y ha confirmado y ha establecido como una autoridad espiritual. Entonces, a partir de ahí me nace la idea de analizar este tema a profundidad, navegar un poco en las aguas profundas para destapar el cerebro de muchos que lo tienen tapado, que yo sé que obviamente deben y tienen que detenerse a oír este tipo de temas. Señor, gloria a Dios. Obviamente hay una proliferación de mensajes que están trayendo muchos ministros del Señor. Dios le está abriendo el entendimiento y la revelación de cosas que antes no se podían entender y que eran un mito para muchos y que quizás ni se atrevían a tocarla porque era una generación pasada, y cada generación, como alguien dijo, trae una revelación mayor. Estamos en los últimos tiempos, la gran última cosecha y el último vino, que es el mejor. Por ende,
esa persona, de ahí me nace la idea de yo analizar este tema. Muchos hablan de las cortes celestes, estamos hablando de tribunales, que obviamente están ahí en la Biblia, pero que muchos ni siquiera se atrevían a tocar el tema del libro profético del Apocalipsis, porque tiene un contenido tan alto en cuanto a lo que es su parte revelacional y literaria, figuras proféticas, que obviamente tú tienes que estar metido en el espíritu o estar en el ambiente, la atmósfera del espíritu para poder cifrar estos códigos, estas palabras en clave que Dios obviamente la dejó encerrada ahí. Y que hoy por hoy hay un grupo de ministros que se están metiendo al Apocalipsis. Pude entender estas revelaciones, no porque obviamente hice tanto ejercicio para meterme a buscar libros y me dije a los rollos de Israel, no nada que ver con eso. El conocimiento que obviamente el Padre me ha dado y me ha enseñado es porque el Espíritu Santo me sacó de mí y dice, eso significa esto y esto y esto. Y digo, Padre, ¿qué significa eso? Eso significa eso. Así de sencillo, porque él me dijo, yo te voy a preparar yo mismo. Ok, una es la regla, pero hay las excepciones. Yo soy parte de esas excepciones que Dios hizo y me está enseñando a mí. La gloria de Dios, son méritos. Pero bien, quiero detenerme ahí. Quiero exaltar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, que es el análisis y del tema de lo que es los verdaderos jueces de Dios en la tierra, autoridad espiritual y autoridad natural. Por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 45, donde Dios dice con relación a Ciro, que según los analistas y teólogos de la profecía antigua, Ciro ya había sido anunciado mediante hombres de Dios, de que obviamente este hombre iba a ser elegido y que iba a aparecer en un lapso de la historia del pueblo de Israel para que obviamente hiciera un trabajo de restaurar los muros de Jerusalén, vamos a decirlo así. Y es ahí en Isaías 45 donde Dios dice, de Ciro, a mi siervo a quien yo escogí, lo tomé yo por la mano derecha, no lo quebrantará hijo de hombre. Esto y esto y esto y esto, y a quien yo escogí, quebrantaré puertas de bronce delante de él, esto y esto y esto. Iré delante de él, enderezaré los lugares torcidos. Señores, y estamos hablando de un llamado y una asignación en el plano natural. Porque de Ciro, la Biblia dice que fue escogido, fíjate bien, escogido, pero que no conocía a Dios. Me está hablando de un poder y una autoridad y una asignación que viene a través de un prediseño, de una asignación eso fue diseñado en el cielo. Hay un libro, en ese libro se escribió la agenda y el destino profético de ese hombre o esa mujer, y de repente, aunque él no conozca a ese que lo creó, a ese que lo diseñó y le dio propósito a su vida, Dios va a hacer que ese hombre o esa mujer entre en el propósito aún sin conocerlo. Es lo que me está diciendo. Por tanto, es lo que yo he llegado a llamarle la autoridad delegada por Dios. Que aunque no conozca a Dios, pues obviamente tú estás al servicio de Dios. Todo aquí de alguna manera, los buenos o los malos, estamos haciendo un papel para el reino de Dios. Bueno, a la verdad nos estamos inclinando por la parte oscura porque se nos ha dado la autoridad y el poder de elección individual de escoger entre lo que es malo y lo que es bueno. Entonces muchos deciden tomar el camino malo, pero obviamente eso lo hace responsable. Eso lo hace responsable a ellos de sus malas decisiones y no tendrán una excusa válida. Serán inexcusables ante el tribunal cuando sean juzgados. Ahora bien, el rey Ciro no conocía a Dios, ungido, pero no conocía a Dios, elegido, pero no conocía a Dios. Por tanto, en cuanto a lo que es la parte humana, de la gobernanza humana, de las autoridades que operan dentro del brazo de la justicia del hombre, podemos decir que los que tienen ese conocimiento y esa capacidad de desmenuzar las leyes, de que obviamente son los que están llamados para juzgar a las naciones, vamos a decirlo así, los jueces, los gobernantes, los magistrados, los que tienen conocimiento de las leyes, los abogados, esa gente entonces son representantes de Dios en la tierra. ¿Son representantes de Dios en la tierra? Hermanos, sí, son representantes de Dios en la tierra, que aunque no conozcan a Dios, Dios despertó en su espíritu el interés y la voluntad de curiosear y de investigar en cuanto a lo que es este brazo que opera desde una esfera natural, pero que ellos no pueden percibirla porque la usan el don para enriquecerse.
Mas sin embargo, es un diseño que viene dado por Dios para que el hombre administre eso y obviamente transfiera y pueda establecer el orden social en la tierra para que se le dé a cada quien lo que le pertenece. Porque todo lo que obviamente existe es una copia de arriba, del reino celestial. ¿Y dónde yo digo, dónde yo agarro eso? Bueno, la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De manera pues que aquí lo que tenemos es una dimensión más de lo que son las diversas manifestaciones del reino celestial. ¿Entiendes? Como en una ocasión yo pedí al Padre que me diera la revelación de estas verdades y mucha gente hablaba de lo que era los éxtasis proféticos. Mientras yo leía la Biblia, pues me topé con una historia tremenda, extraordinaria, que me motivaban y sacudían mi espíritu, sacudían a mi fe. Yo dije, Señor, pero revélame eso, porque yo quiero tener esa experiencia. Entonces, es ahí donde tuve una de las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, donde él dice, aquí, el apóstol Juan, también aquí yo estaba en el espíritu y al instante un trono establecido en el cielo y el que me habló, y dice que se abrió una puerta y cuando lo llamó, dice, aquí uno estaba y el que me hablaba conmigo me dijo, pasa acá y te mostraré las cosas que pasarán después de esto. Yo pude tener ese tipo de revelación donde se me abrieron puertas dimensionales en el espíritu. Puertas que obviamente humanamente nadie, pero absolutamente nadie puede entrar a esas esferas de los misterios de Dios, a menos que no haya sido llamado por él y que haya sido capacitado por él. Entonces, a partir de ello pude tener discernimiento y conocimiento de muchas cosas de la vida natural y del mundo espiritual que a la mente natural no se le da, a menos de que no se humille y sea llamado para esto, repito. Es ahí entonces donde surge mi gran pregunta. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la revelación, dice ser un hombre que fue trasladado al tercer cielo, no sé si en el espíritu, no sé si en la carne, se estaba refiriendo al mismo, ni siquiera se refirió al mismo, lo decía con tanta sencillez. Y allí me fueron reveladas palabras inefables que no le daba al hombre común descifrar. Pablo dice, al instante yo estaba en el espíritu. Entonces, estamos hablando que una de esas puertas o esas esferas por el cual Dios trata con el hombre es la dimensión del sueño, la visión, la revelación, etc. Hay varias puertas que Dios abre el entendimiento del hombre para que pueda tener esa realidad del conocimiento espiritual y traerlo acá al plano natural para que los hombres despierten. Entonces, a partir de ahí, Pablo pudo descifrar muchos misterios que el Padre dio. Uno de los misterios que el Padre dio al apóstol Pablo fue el misterio de uno de los tres poderes o de los brazos de un gobierno, porque obviamente se lo quiero descifrar de la siguiente manera. Tenemos acá los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes del Congreso; el poder legislativo, que es el que crea la ley, el legisla, el que tiene bajo sus hombros trazar los lineamientos para la regulación de las instituciones y todo lo que se vaya a hacer conforme a las leyes para establecer leyes justas o leyes injustas. Pero tenemos el poder judicial. El judicial está compuesto por jueces, por magistrados que obviamente se capacitan, se perfeccionan, obviamente toman el conocimiento de las leyes y cuando les toca juzgar a los seres humanos, a los conciudadanos, a los habitantes de la tierra donde ellos pertenecen a su jurisdicción, entonces ellos utilizan el machete, como le decimos, utilizan el conocimiento y juzgan y le dan a cada quien según lo que la ley le establezca. Capacidad para juzgar. Digo esto porque en algún momento una hermana me aborda y digo, yo la estoy escuchando y ella está diciendo en presencia de otro, no, porque yo soy una abogada. Ya digo, yo a mi hermana, pero yo le felicito porque, mire, yo también estudié esto y digo, ay, mire, ¿en qué universidad usted estudió? Me sale, no, yo soy abogada espiritual. Digo, pero aguántese, porque aquí hay una nota discordante. Digo que usted, no, que yo soy una abogada espiritual. Y me incidentó inmediatamente y me dijo, no, porque yo fui un día
Y yo me metí al tribunal allá en tal provincia y yo me metí, no me querían dejar pasar y le dije a una fiscal que estaba ahí, le dije a unos abogados que están ahí, digo, hermano, usted está en un grave error, digo, usted está estudiando, me sale, no, ¿a qué curso usted llegó? A tal curso, y usted no le aspira a estudiar, no, digo, mire, usted está pero muy confundida, porque si usted le dieron esa profecía en la iglesia y le dijeron que usted es una abogada, y usted más bien dice que es una abogada espiritual, pero si nos vamos en el contexto, vamos a analizar eso de lo que es una abogada espiritual. La Biblia compara a Jesús como un abogado. Ahora más bien, quiero dejarle establecido lo siguiente. Un abogado es uno que defiende a otro, que intercede. ¿De dónde está la espada que usted tiene? ¿Cuántos libros de la Biblia usted ha leído? No, que yo soy nueva creyente y no me he bautizado. Digo, míralo ahí. Míralo ahí. Entonces, hay mucha gente tan desinformada porque le orientan mal, le dan falsa profecía, le crean una confusión en la psique y se llevan eso, pero no entienden que tienen que pagar un precio. Digo, mire hermano, todo lo más mejor que le puede ocurrir es que usted agarre la Biblia y comience a leerla con cuidado, con instrucciones y guías espirituales donde le orienten cuál es su verdadero ministerio. Si obviamente usted dice que es una abogada espiritual, podemos interpretar entonces de que usted es una intercesora. Y como intercesora su misión es orar, clamar por aquellas personas que están en una condición de que la virtud es espiritual y a través de sus oraciones Dios puede hacer muchas cosas. Pero no me venga usted diciendo que usted es una abogada, porque obviamente usted va a quedar en ridículo donde quiera que vaya. Y si trata de hacerle a veces de abogada o tratar de administrar la palabra a los jueces, a los fiscales, a los compañeros, a los colegas, como usted dice que también abogados, entonces usted la van a ridiculizar y le van a decir, ¿dónde están tus credenciales? Porque una cosa es que tú me digas hacer algo y otra cosa que me lo demuestre. Porque obviamente hay una frase que se va dentro del argot jurídico que se dice que no todo lo legal es legítimo. Y no todo lo legítimo es legal. Y los que conocen de la ley saben de lo que yo le estoy hablando. Como está sucediendo en el gobierno por poner un ejemplo, de Haití. Un gobierno de facto, un gobierno que perdió su tiempo de gobernanza, un estado, una total vorágine, un desorden, un caos total. Allí no hay gobierno legalmente reconocido mediante lo que dice una ley que se llama la Constitución, y ya ese periodo de tiempo perimió, su presidente lo quitaron, ellos mismos lo eliminaron y lo asesinaron, pero vemos que hay un primer ministro que está haciendo las veces de gobernante, pero eso ya perimió. O sea, ¿es legal? ¿Es legal? No, no es legal. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. Es legítimo porque obviamente fue establecido mediante una norma, mediante una ley, y fue reconocido durante un tiempo, pero ese tiempo ya se agotó, ya perimió. Para que ese gobierno pueda ser legítimo, obviamente tiene que volver a agotar otro proceso para ser reconocido legítimamente. Es legal, pero no es legítimo. Está fuera de toda autoridad, porque hay un brazo que se cayó dentro de ese marco. No sé si me entendieron. Eso sucede también dentro del plano espiritual, que mucha gente no pertenecen a ninguna organización, dicen que son ministros, dicen que son enviados, pero primero no manifiestan las credenciales, no operan bajo una jurisdicción, en ellos no hay presencia, en ellos no hay milagro, en ellos no opera la autoridad espiritual como para hacer, el cielo no lo respalda, pero tampoco son respaldados por hombre alguno. Entonces, pero ve acá, es ilegal y también es ilegítimo, porque ni es respaldado por Dios ni es respaldado por el cielo. Quiero explicarme y detenerme un poquito ahí, que en cuanto a ese tema es un poquito relativo, porque hay autoridades que son respaldadas por el cielo, pero no son respaldados por autoridades humanamente hablando, porque obviamente ellos los rechazan, no porque ellos quizás no quieran pertenecer o unirse a un grupo tal, sino porque son rechazados por causa de la investidura y la autoridad que obviamente recibieron del cielo. Entonces, esos son los famosos ministerios o personas que son sin nombre y operan de una forma itinerante. Eso es muy relativo. Muchas veces hay muchos que son reconocidos por los hombres, pertenecen a alguna organización, tienen carnet, pero no son respaldados por el cielo, son enviados por los hombres. Pero hay muchos que son enviados por los hombres, enviados por Dios, y no son reconocidos por los hombres. Por eso quería referirme al tema, los verdaderos jueces en el plano humano. Para ello vamos a atreverme a darle lectura a 2 o 3 citas bíblicas para corroborar lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, oiga lo que dice aquí el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, 1 al 5. Vamos a descifrar estos códigos con la ayuda del Espíritu Santo.
Dice, oye lo que dice el apóstol San Pablo, porque este hombre era, según los analitas, era un abogado, y además de ser un abogado, era un oficial del ejército romano. Él sabía lo que tenía entre manos, tenía autoridad humanamente hablando. Es por eso que cuando Dios prepara y capacita a un hombre, no lo pasa por alto la iniciativa que tiene que tomar para que él se prepare en la ciencia. Dios dijo que uno es la regla, pero que hay sus excepciones. Pero en este caso Dios no hace excepción a la regla, sino que lo capacita en todo el sentido de la palabra, lo prepara para que sean aptos para toda buena obra. Tal es el caso del apóstol Pablo. Para los que dicen que no tienen necesidad de estudiar. O sea, ellos me están diciendo a mí, yo justifico la ignorancia como un elemento válido para que Dios me use en el plano donde Él me quiere llevar, al lugar donde Dios me... Mire, saque eso, la falta de conocimiento es una maldición. Dice aquí en 1 Corintios 4, 1 al 5, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí está el don de servir. Cuando me está hablando como a los hombres, no se está refiriendo a la iglesia nada más. Todos los hombres tenemos que tener la convicción plena de que todos aquí en la tierra somos servidores de una manera u otra, y que no nace para una cosa, nace para la otra. Aquí no se está refiriendo solamente a la grey. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que exigen las normas, humanamente hablando? No es que usted cumpla con el deber, el cual se le ha asignado mediante un contrato al Estado. Cuando usted es un funcionario, usted lo llaman para que cumpla un deber, se le exige fidelidad. Si usted no cumple, ni es fiel al mandato constitucional, usted tendrá que dar cuenta ante el pueblo, ante Dios. Seguimos. Dice, yo en muy poco, dice el apóstol Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros, está hablando a la iglesia, o por tribunal humano. Escuchen esto, o sea, el apóstol Pablo está reconociendo de que hay tribunales humanos, de que obviamente tienen una autoridad delegada por Dios, aunque ellos obviamente no conozcan a Dios, sino que sean servidores en ese plano para que haya un orden social. Pero dice, yo muy poco tengo que ser juzgado por vosotros por tribunales humanos, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, está abriendo la posibilidad de que obviamente pudiese ser juzgado también como los hombres mortales de esta tierra, porque él también era un mortal como los demás. Para los que dicen que no, yo como creyente Dios no puede permitir que yo vaya a los tribunales y ser juzgado por los impíos. Pues mire, hermano, Dios permite más de ahí, porque a ellos también lo tienen establecido. Sigo, y hay que estarle sujeto. Por ahí un punto donde tú no debes estarle sujeto, que no quiero tocarlo, que es lo que le sucedió a los... Bueno, el mismo Pablo en un momento fue llevado ante los tribunales y él pudo argumentar su propia defensa, pero fue Dios que lo permitió para un propósito. Y voy a hablar de eso más adelante. Así que no juzguéis, dice aquí Pablo, no por eso yo soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Está poniendo toda su confianza de que obviamente el Señor Jesucristo es el juez que lo va a juzgar a él. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, se está refiriendo a la recompensa. Pero si seguimos analizando, en el mismo libro, en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 1 al 9, vean lo que dice. O sea, si atreve alguno de vosotros, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, que está hablando de que el juicio, de que obviamente la iglesia presenta cuando un hermano peca contra otro, el deseo de Pablo, según la experiencia y la sabiduría que Dios le dio, era que entre nosotros dirimiéramos las diferencias y no tuviésemos la intención de darle larga al asunto para ir ante los impíos para que nos juzguen, porque es de mal gusto y de mal testimonio que los cristianos se estén matando unos con otros, que estén metidos dentro de los tribunales ante los impíos, dando mal ejemplo de la justicia divina, porque la justicia divina está por encima de la justicia del hombre. Y vemos aquí, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Eso está en la Biblia, señores. Los santos. Él me dice que habrá un reino, y ese reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, y con él gobernarán reyes, sacerdotes, etcétera.
habrán diferentes programas de gobierno, todos los gobiernos tienen un programa, ahí va a haber de todo. O sea, para saber lo que es un reino, un gobierno, tenemos que saber de ley obligatoriamente y saber qué es lo que trae ese reino, cuál es la manifestación, los tres brazos de ese reino, lo que ejecutan las leyes, lo que legislan, lo que administran la justicia. Entonces aquí estamos hablando de lo que administran la justicia. Dice aquí, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Me está hablando de un tipo de creyente que obviamente será preparado por el Padre para que ellos se sienten a juzgar a los ángeles, se sienten a juzgar al mundo, conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, yo lo que está diciendo Pablo, si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, está dando rienda suelta y nos está diciendo, si nosotros vamos a juzgar el mundo, ¿verdad? Entonces somos indignos de juzgar estas cosas que aún son más pequeñas. O sea, las diferencias que por causa de nuestra incomprensión del reino se dan, donde uno cree tener la razón y el otro no, por causa de algún pecado o algún delito que cometen en el ejercicio de su función, somos nosotros indignos de juzgar las cosas que son tan pequeñas, dice Pablo. Sigue diciendo, yo creo que somos dignos de juzgar. Para los que dicen, no, que la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis. Señores, hay una mala interpretación errada con relación a ese texto. Quiero tomar como referencia ese texto, donde obviamente se está refiriendo, ¿qué fue lo que quiso dejar nuestro Señor Jesucristo en ese texto? Lo que el Señor Jesucristo quiso dejar dicho en ese texto era que se acostumbraba a hacer prejuicio en la forma de juzgar. Y en cuanto a esa forma de prejuicio, ya los juicios estaban contaminados. No era diciendo que no se podía juzgar, que se entienda. Eran a las aseveraciones que se afirmaban sin el verdadero sentido de la verdadera administración de justicia. Que obviamente se requerían testigos, se requerían, tal es el caso donde fueron a juzgar a la mujer adúltera. Por eso muchos dicen que él la declaró inocente, porque lo que la acusaban a ella estaban violentando la misma ley. Entonces le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Me entiendes? Toda norma requiere de un procedimiento, de un proceso de lo que comúnmente nosotros decimos, un debido proceso. Porque si el debido proceso, las leyes te dicen cómo que tú debes llevar a cabo un proceso para que sea legalmente válido, reconocido por el juez, de lo contrario te lo anulan. Y eso fue lo que pasó con Jesucristo cuando dijo, absorbió a aquella mujer. Y al final él se lo dijo, mira, yo estoy parafraseando, no es que tú eres inocente, tú cometiste un pecado muy grave y pudiste haber muerto. Estoy parafraseando, señores. Le digo, pero mira, yo te he absorbido porque los elementos de prueba que ellos han venido presentando son irregulares, son ilegales, no son legítimos, no deben ser reconocidos porque la justicia debe ser aplicada para todos de manera igualitaria. Ellos son unos injustos. Ellos te acusan a ti, pero ellos son peores que tú, ellos son igual que tú, o quizás más pecadores que tú. Por tanto, como ellos no tienen los elementos de prueba, por eso les dije que el que esté libre de pecado de ellos, que te lance la primera piedra. Mira cómo su conciencia le acusa y tuvieron que irse. Por tanto, yo tampoco te condeno, mujer, pero te voy a decir algo, mira. Vete y no peques más para que no te vuelva algo, para que no te venga algo peor. ¿Qué algo peor le puede haber llegado a esa mujer? Fíjate bien que en el momento ella alcanzó misericordia porque estaba reconociendo su situación, fue llorando. A ella lo que le salvó fue el principio de la misericordia de Dios. Y Jesucristo, como un juez justo, vio todas estas condiciones y dijo, no, pero esta mujer, obviamente, lo que resta es absorberla. Los que la están acusando también son pecadores. Y ella se está humillando. Y mi palabra dice que el reconocimiento de un error es el principio de su corrección. Eso lo agrego yo. Que el que reconoce y se aparta de su pecado alcanza misericordia. Por tanto, yo le tiendo el cetro, como rey le tiendo el cetro de misericordia, pero le voy a hacer una salvedad al final de mi sentencia. Vete y no peques más. ¿Qué cosa peor le podía haber llegado a esta mujer en ese momento? Si la iban a matar literalmente. Si se hubiese aplicado la sentencia, aquella mujer obviamente había desaparecido su cuerpo, más su alma se hubiese ido con el Señor. Pero aquí vemos que Jesús le hace la advertencia: si tú sigues pecando, no solamente es posible que te desaparezcan literalmente, sino que se pierda tu alma. Por lo tanto, mi intención no es que tú te sigas en ese pecado, sino que te apartes de lo que Jesús le está diciendo.
Un verdadero juez juzga conforme a lo que está escrito en la ley. Y eso fue lo que hizo Jesús, el juez justo. ¿Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O sabéis que debemos de juzgar a los ángeles? Está diciendo que tenemos la capacidad de juzgar a los ángeles. Me está diciendo entonces que en el reino de los de Dios hay personas que somos constituidos jueces. Y la condición de juez no la quiere todo el mundo. Escuchen esto, señores. La condición de juez no la adquiere todo el mundo. La condición de juez es una investidura de alta responsabilidad, donde obviamente tiene que conocer la voluntad del Eterno y conocer no solamente la ley de Dios, sino las leyes humanas. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Me está hablando de jueces, Señor, en el plano humano y en el plano espiritual en la era venidera, cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Tendremos la capacidad de juzgar, habrá posiciones, sillones, habrá personas que serán asignadas en puestos de honra y Dios le entregará sillones y el Señor le dirá, siéntate a mi lado para gobernar junto conmigo, para juzgar a la nación. Y sigue diciendo, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, me está diciendo que en la iglesia, Señor, hay gente que se le da la capacidad, que tiene la capacidad y la autoridad y la unción para juzgar entre los hermanos y emitir disciplinas, sanciones. Obviamente tienen que dejarse dirigir del Espíritu Santo, porque no todo el mundo tiene la dirección, solamente los hijos maduros tienen la dirección y la guianza plena del Espíritu Santo para administrar la multiforme la gracia de Dios en este sentido de juzgar con justicia sin llegar a la necesidad de cometer agravio o violarle los derechos a algún hermano. Por eso la Biblia refleja un sinnúmero de protocolos, de protocolos, sí, que los juzgadores deben tomar en cuenta para poder emitir una sanción justa. Dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, para avergonzarlo lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Parece que no se estaban administrando de manera sabia, se estaban cometiendo atropellos e injusticia contra los hermanitos. Sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio. Digan esto, señores. Parecían a la garata con puños, se estaban matando, pero no había quien interviniera, no hiciera la paz de árbitro entre ellos. Y esto ante los incrédulos, se estaban matando incluso ante los impíos. Y eso lo vemos siempre en la iglesia. Gente que se bajan en el dime y directo, incluso en presencia de los impíos. Sigue diciendo. Así que, por cierto, ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Oigan el Señor. Dice Pablo, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? O sea, soporta la provocación. Eso es lo que está diciendo. Soporta el agravio, quédate callado. Muchas veces tienes que callar para poder tener razón delante de Dios. Sigue diciendo, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? O sea, hay gente que no le gusta sufrir por la causa de Cristo, que ese es un tema. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, dice Pablo. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no estarán actuando en base a lo que era la justicia de Dios en la aplicación metodológica de disciplinar y juzgar a los que obviamente tenían menos capacidad y por vía de consecuencia no tenían madurez como para tener una conversación o no dirimir algún conflicto entre ellos mismos, y los que obviamente se consideraban un poquito más maduros no estaban aplicando eso. Y Pablo le está haciendo la corrección y dice, no es rey, ustedes están actuando de manera injusta. Si tú como hombre de Dios, mujer de Dios, tú utilizas un mecanismo de injusticia para juzgar a aquellos que obviamente Dios te puso bajo tu autoridad para que lo juzgue, y tú también violas el derecho de esa persona, pues entonces tú también te conviertes en injusto. Dice Pablo, no es rey, los injustos no heredarán el reino de Dios. Señor, este principio de la justicia es obviamente uno de los principios pilares del principio del reino de Dios, que obviamente han sido muy olvidados y que obviamente mucha gente no lo conoce. El principio de ejecución. 1. El principio de la justicia.
que es un principio totalmente disciplinario, donde obviamente si las personas, los hombres de Dios más maduros o ancianos reciben conocimiento espiritual y literal de todas las cosas para que juzguen al pueblo. 2, 3. El principio de legislación o el principio de legislativo, o sea, aquellos que tienen la capacidad de siempre observar la ley y ver en qué manera se están violando el fundamento que diseñó el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles y profetas antiguos, donde la revelación está siendo alterada. El principio de la revelación, que es lo que va a traer que tú tengas la oportunidad de intervenir a esas personas que están violentando, que andan en apostasía. Principio de ejecución, principio de disciplina, el de la justicia, y el principio de legislación. Son 3 principios que obviamente deben estar muy pendientes en la iglesia para que obviamente nosotros nos demos cuenta que estamos caminando en la justicia divina. Entonces dice aquí, no es rey los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, o sea, que había un sinnúmero de pecados donde Pablo le está señalando a la iglesia que obviamente todas estas personas que practican ese tipo de pecado, pues no entrarán. En Romanos 8, capítulo 27 al 30, al 37, 8, 27 al 37 dice el que escudriña los corazones, dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Se está refiriendo a la intercesión profética. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó, el principio de predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Me detengo en uno de los versos, dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Una pregunta que yo siempre me hacía y se la pregunté a varios líderes. Digo, hermano, cuando un hermano de menos jerarquía en la iglesia, del clero, del cuerpo de ancianos, de los diáconos falla, ¿quién le está autorizado para aplicar una sanción, humanamente hablando, una disciplina que está conectada dentro de lo que es el orden espiritual, el plano espiritual y el orden natural y humano que debe ejecutarse? Porque obviamente las autoridades están en la iglesia para administrar la multiforme gracia de Dios. Dice, bueno, el pastor con el conjunto de ancianos es el que llama cuando un hermano cae. Digo, y cuando el pastor cae, bueno, hay otro de mayor jerarquía que viene siendo el que pertenece al concilio, se reúnen y luego se van a una serie de reuniones y se van tomando la prueba, lo ponen en alguna disciplina o lo expulsan o qué sé yo qué. Digo, y cuando el que tiene más alto grado jerárquico dentro del concilio, que viene siendo el prevístero número 1, un Moisés, por ejemplo, ¿quién lo juzga? Me dice Dios. Bendito sea Dios. O sea, Dios y el pueblo. Porque Dios es quien mueve al pueblo para que pidan la destitución de ese líder que obviamente es la cabeza del pueblo. Por ejemplo, cuando se hace una investidura que obviamente está legalmente constituido mediante la ley humanamente hablando, lo primero que te hacen es hacer un juramento. Jura usted ante Dios, por ejemplo, que aquí somos una nación creyente, que la Constitución dice que somos creyentes, que vemos una Constitución cristocéntrica. ¿Jura usted hacer cumplir la ley y la Constitución de la República? Sí, juramos. Pues que Dios lo premie, o que el pueblo, que Dios lo premie y que Dios se lo tome en cuenta y lo premie y también el pueblo. O sea, vemos con esto que la manifestación de la justicia divina opera bajo unos movimientos y señales que se dan en el pueblo para quitar a los líderes que están en preeminencia. O sea, los que están en preeminencia obviamente tienen una autoridad delegada por Dios y a Dios mueve es al pueblo para quitarlo.
Por eso que la concentración, no, y a veces, y quiero recalcar que no toda la vez el pueblo tiene la razón, también el pueblo se equivoca, como es el caso cuando eligieron a Saúl. Entonces Dios fue un tanto democrático y le dio una lección al pueblo, y más adelante ellos pagaron el fruto de esa mala decisión muy cara. O sea, que le estoy diciendo que Dios es soberano, Dios como juez Dios es justo y conoce lo por venir, lo presente, lo pasado y lo futuro. O sea, los verdaderos jueces de Dios, señores, tienen esta característica que se van a dejar dirigir por Dios todo el tiempo. Dice aquí, con relación a la autoridad de un verdadero juez en la tierra, un juez espiritual. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Estos los discípulos están hablando. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Señores, ¿qué significa eso? Que Dios ha constituido a Jesús, el Mesías, el Dios hombre, el que vino a morir por causa de nuestro pecado, para redimirnos con su sangre. La Biblia dice que Dios lo puso por juez de vivos y muertos. ¿A qué se refiere él? Me está diciendo es que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo trasciende las esferas, tiene una trascendencia en cuanto a lo que es las esferas, no tan solo espirituales, sino que humanamente ese brazo de justicia de él se transfiere al hombre aquí en la tierra para que ejecute las órdenes y que se emiten allá en la corte celeste y esa sentencia tenga ejecución. Entonces, para la promoción, para la publicación de esa sentencia, o para la promulgación de esa sentencia, obviamente aquí hay hombres escogidos que hacen las veces para emitir esos juicios, para emitir esa sentencia. ¿Cómo se llaman esos hombres? Que también son constituidos jueces en la tierra dentro de un plano espiritual. Son los profetas, señores. Alguien hablaba de ese tema y hablaba de que no, Elías. Cuando Elías decía, vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y medio, era que Elías tenía una capacidad y una investidura dentro del plano espiritual que podía operar en una dimensión tan fuerte que cuando él desataba algo con su boca, eso se efectuaba, porque tenía una autoridad, estaba constituido de una autoridad y un poder sobrenatural que las leyes humanas no podían limitarlo, porque en Dereo Bracanda él vivía en una esfera sobrenatural en la dimensión del espíritu. Por tanto, eran juez, porque lo que promulgan sentencia, lo que emiten sentencia, lo que emiten decretos, son jueces. Y Dereo Bracanda, me está diciendo entonces que hay jueces, hay profetas que tienen, además de ser profetas, tienen una misión y una investidura de ser jueces, porque establecen, promulgan, emiten decretos y sentencias de parte de Dios en la tierra. Tienen una investidura de juez. Por tanto, no todos operan en la misma dimensión en que operó Elías. Tal es el caso de Samuel, que tenía una orden de resolución, lo que espiritualmente le llamamos una orden de restricción, que en el radio de acción que se movía Samuel, los demonios no podían penetrar. Incluso la Biblia dice que Dios no dejó caer ni una sola palabra que le dio a este profeta, que muchos dicen que además de ser un sacerdote era un juez, y es verdad. Y eso lo vemos cuando Saúl intenta ir a matar a David, que fue y se metió debajo del paraguas de él y dice, mira, me están buscando para matarme. Y cuando mandó el primer grupo se turbaron y se confundieron porque el Espíritu lo hizo profetizar y salieron de allí de una manera extraña. Luego mandó un segundo grupo y le pasó lo mismo. Y dice el rey Saúl, pues entonces voy a ir yo mismo. Y ahí donde dice que él se encueró, se quitó la ropa y comenzó a profetizar. Por eso que le dice, y Saúl entre los profetas, como que estaba profetizando, no fue que Dios le dio una pela allí, porque la jurisdicción sobre la cual se encontraba Samuel, los demonios que operaban en la vida de Saúl no tenían acceso
a los límites fronterizos y a la jurisdicción espiritual que tenía Samuel. Tenía una orden de restricción a los demonios que operaban de un alto alcance. Todo el que penetraba ahí intentaba hacer algo, salía avergonzado y confundido. Dice que comenzaron a encuerarse, el rey se encueró y comenzó a turbarse y comenzó a hablar en lengua también. Muchos dicen que profetizó, no era una pela que Dios le estaba dando para confundirlo. Por tanto, autoridad de juez. No todo el mundo opera en esa dimensión del espíritu, la dimensión de Elías. Pero también es el caso de Moisés. Moisés operó en una dimensión de juez. Él juzgaba al pueblo. Vemos que en tiempo de los jueces, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que es un juez, los jueces en el pueblo de Israel eran los líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios y a la vez por el pueblo, para librar a los israelitas de sus enemigos. Los jueces eran más bien líderes de tipo militares que jueces propiamente dicho, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley, o sea, conocían la ley. ¿Cuál es la principal característica de un juez en el ámbito espiritual? Conocedor de la ley de Dios. Pero me voy más allá. Hay muchos de ellos, como es el caso de Moisés, que Dios no solamente le enseña lo que son los códigos de las leyes absolutas del gobierno de Dios, sino que también le da las leyes que están relacionadas con el orden humanamente, con el orden social y humano. ¿Entienden? Dios le da las reglas, le da la sabiduría y la inteligencia para que creen las normas de orden social, porque la ley es una. Por tanto, cuando tú me dices a mí que tú eres una autoridad espiritual con capacidad para juzgar, y que obviamente tú tienes conocimiento de lo que no solamente las Sagradas Escrituras dicen, sino de las leyes humanas, las leyes espirituales y las leyes humanas. Y aún en esos niveles de revelación o de jurisdicción, donde tú has sido constituido como un juez para juzgar, a los niveles, como Dios estableció a un Moisés, a un Elías y a un Josué, tú me estás diciendo entonces que una de las posiciones más altas y elevadas para juzgar en el reino es la posición que Dios le entregó, porque entonces tú te conviertes en un testigo presencial del poder de Dios, como es el caso de los apóstoles. O sea, lo que los apóstoles hacían, lo que un hombre de Dios muchas veces hace, que camina en esas esferas, no puede ser juzgado por leyes humanas, porque operan bajo unos niveles que trascienden las esferas humanas. No puede ser explicado científicamente a veces. Los verdaderos jueces espirituales se caracterizan por esa esencia, que viven en la presencia de Dios. Ellos todos lo juzgan, como dice el apóstol Pablo, porque dice la Biblia que los espirituales lo juzgan todo, mas sin embargo ellos no son juzgados por nadie. Oigan esto, señores, los hombres espirituales, ellos lo juzgan todo, mas sin embargo ellos no son juzgados por nadie. Como dice aquí en el libro de 1 Corintios 2:9 al 15, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ha oído, ni oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Escuchen esto, señores, que hay mucha gente que se llena de libros, mas sin embargo no viven en el Espíritu. Entonces quedan descalificados para operar bajo las dimensiones espirituales de administración de justicia divina, y no pueden hablar con propiedad de parte de Dios. Tal es el caso, gloria a Dios, de que no sucedió eso con el siervo Josué, el siervo Moisés o el siervo Elías. Cuando él decía, vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia, tú estaba hablando de una jurisdicción en la cual no operaba en la dimensión del Espíritu. Y cuando él hablaba, era desatando lo que el Padre le estaba diciendo por medio de su Espíritu. Vivía en un esquema de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, dice que la palabra que nosotros no hablamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Gloria a Dios. Me quiero detener en el último verso. Pero el hombre espiritual, oigan esto, pero el hombre, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por... ¿Quién es el hombre espiritual? Cuando hablamos del hombre espiritual, me está refiriendo a que obviamente todos estamos llamados a vivir en la presencia de Dios, no conforme a los deseos de la carne. Y que el hombre espiritual es todo el creyente que ha sido llamado en un nivel, en una dimensión, en una escala, en una estación, para que pueda vivir a plenitud en esa madurez y dar de sí lo que el Padre le ha encomendado en su mano para servir a los demás. Pero me está diciendo que en ese nivel, en esa escala, hay uno que todos los juzga. Todos esos hombres y mujeres de Dios tienen una capacidad de juzgar en el área específica que le ha sido encomendada. Dice que todos lo juzgan, pero él no es juzgado por nadie. O sea, cuando nosotros nos encontramos en la posición de que podemos juzgar todas las cosas del mundo, porque obviamente dice la Biblia que los santos juzgarán al mundo y aún los ángeles, que nosotros nos encontremos en la posición de la santidad y en la rectitud moral delante de Dios de juzgar todas las cosas del mundo, es porque obviamente hemos entrado a un nivel de perfeccionamiento espiritual, a un nivel de madurez, de conocimiento, de anchura, altura y longitud, del conocimiento de la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. Y es ahí donde obviamente tenemos que empoderarnos y tratar de que la iglesia camine y entre esos niveles, de que podamos ser capaces de juzgar todas las cosas, pero que nosotros no seamos juzgados por ello, porque entonces si somos juzgados por ello seremos descalificados para recibir estas cosas. De manera pues que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Cuando nosotros como hijos de Dios cometemos alguna falla, algún error, tenemos que ser lo suficientemente maduros, lo suficientemente sabios y entendidos para dejarnos amonestar, corregir y disciplinar. Y esperar que Dios quite las asperezas. Y si tienes que durar tu tiempo de disciplina, de sin ministrarse, quédate fuera del altar y no te busques problemas con Dios, porque tú no estás apto. Hay que reconocer que Dios tiene un orden y ese orden debe ser respetado. Entonces, desautorízalo, quítales el poder. Pero ¿cómo te van a cómo tú le vas a quitar el poder a una gente que es autorizado para juzgarte? Si obviamente lo que te está diciendo es algo que te conviene a ti mismo. Desautorízalo, quítales el poder. Pero por Dios. De manera pues que la verdadera autoridad espiritual se caracteriza por su madurez de ser un hombre o una mujer que camina bajo la jurisdicción de la esfera de la presencia y la unción del Espíritu, porque es quien le revela los secretos de los misterios que el Señor tiene escondido y que también es quien revela los secretos que hay en el corazón del hombre. O sea, si Dios me está revelando los secretos que hay en tu corazón es porque tengo autoridad sobre ti, porque no creo de que obviamente Dios le revele la vida de un hombre que está en escala superior a la tuya a otro que está en escala inferior. Eso es mentira. Si Dios se la revela obviamente para avergonzarlo o porque obviamente le llamó la atención a muchas veces y no quiso sujetarse. Si Dios se la está revelando al pastor es porque ese pastor tiene autoridad sobre él, intercede sobre él, sus palabras son oídas ante el reino y tiene autoridad sobre ti. Para los que están rechazando la corrección, la amonestación y la disciplina de los hombres y mujeres que Dios ha levantado en estos tiempos. Yo vengo en esta hora, hombre, que exhortándote de parte de Dios a ser humilde, a recibir la corrección, la amonestación, hombre, porque el Padre ha visto la dureza de tu corazón para no dejarte dirigir y guiar, porque así como se convierten en lobos, ovejas con apariencia de oveja, cuando tienen una apariencia de piedad, me dice el Padre, que diga por estos medios. Esta palabra va a llegar a muchas personas que verán este mensaje. Y la intención es que tú te arrepientas de tus pecados antes de que la vara de la justicia te alcance. Antes de que la vara de la justicia de Dios te alcance, arrepiéntete. Esa es mi oración al Padre por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Señores, hasta aquí me ha ayudado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vara de la justicia de Dios está en proceso de manifestación a todas las naciones de la tierra. Y aquí este mensaje: los verdaderos jueces espirituales, los verdaderos jueces de Dios en la tierra,
Bendiciones y será hasta una próxima entrega. Shalom.